Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Yo soy Carmen Arzate y les doy la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación, que pertenece al movimiento Laudato Si. Y a nombre de mis compañeros, pues les doy las gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Y también agradecemos a Plataforma Radio Digital, quien hace posible este espacio. El día de hoy, bueno, pues quiero platicarles un poco sobre las actividades de Mujeres Reforestando el Mundo. Eh, en esa época que es de lluvias es cuando ya nosotros iniciamos actividades de reforestación. Sin embargo, este año quisimos darle un matiz un poquito distinto y quisimos visitar escuelas en las que dimos pláticas, estamos dando pláticas a los niños que están terminando su ciclo escolar y les estamos hablando sobre la importancia de los bosques y sobre la realidad climática en México. Al mismo tiempo que les estamos donando arbolitos para que ellos puedan plantarlos ya sea en sus jardines o que puedan ir con sus padres a plantarlos a los bosques cercanos a las zonas naturales protegidas que son cercanas aquí al área de Toluca y de Metepec. Y hemos recibido una muy buena respuesta de parte de estos alumnos de varios colegios. Por ejemplo, empezamos con el CENCA, el Instituto CENCA. Ahí les donamos 138 arbolitos. Continuamos con el Instituto Las Américas. Ahí donamos 220 arbolitos y dimos la plática a niños de primaria, secundaria y preescolar también. Del mismo modo, también hemos ido al Colegio Argos y así hemos estado visitando y seguiremos visitando de aquí a que termine el ciclo escolar, en el que pues Mujeres Reforestando el Mundo estamos haciendo este esfuerzo por recuperar ecosistemas. Tenemos que recordar algunos hechos muy, muy importantes, algunos hechos recientes que hemos tenido en cuanto a los cambios climáticos. Sin embargo, este incidente, esta situación climática en nuestro país, se dio pues por errores humanos, por desconocimiento de estrategias adecuadas para hacer la quema de terrenos. Yo me metí a la NASA recientemente y le pedí fotografías desde el espacio, tomadas desde el espacio de nuestro país. Y en el 2018, por ejemplo, hay imágenes en el que vemos todavía que hay bastante vegetación en todo nuestro país. Le pedí imágenes del año 2019 y en este año, las fotografías que envía la NASA pues son de incendios forestales en todo el país. ¿Por qué se dieron? Por un lado, porque tenemos los cambios climáticos que ahora traen más sequías, que ahora traen con temperaturas más elevadas, pues los incendios son más propensos. Y también los vientos, la velocidad de los vientos ahora es mucho más rápida, ahora es mucho más fuerte. Y todo esto pues hizo su trabajo para que se extendieran los incendios en todo nuestro país. Para el 2020 la NASA pues ya estaba enviando fotografías sobre cómo desaparecieron nuestros bosques en nuestro país a partir de esos incendios, que la gente que quería sembrar árboles de aguacate, pues quemó sus árboles, quemó su vegetación para dar espacio a estos arbolitos de aguacate. Sin embargo, pues todo acabó en una tragedia ambiental. Y para 2021, pues ya tenemos sequías muy, muy importantes en todo el país. Desde luego que cuando no hay árboles, pues no hay lluvias. Entonces estas sequías se han extendido en todo el país. Y el año pasado el 85% de los bosques en el país y de los estados en este país, pues ya estaban sufriendo de sequías muy importantes. No se diga en el norte del país, en donde las sequías, por ejemplo, en Monterrey ya se llegó al día cero en cuanto a disponibilidad del agua. He sabido de personas que llevan hasta 20 días sin bañarse y ya tienen problemas muy importantes para cocinar, ya no tienen agua en muchos sentidos, incluso tampoco tienen electricidad porque algunas plantas hidroeléctricas pues funcionan con agua y si no hay agua pues no funcionan estas plantas. Entonces la crisis climática en el norte del país se ha complicado de manera muy, muy importante
Y como en otros programas lo hemos mencionado, es necesario que se formen barreras verdes en el norte del país que nos ayuden a recuperar la lluvia. Si nosotros hacemos una memoria sobre las eras geológicas en nuestro planeta, pues es muy evidente que cuando empezó a haber océanos en el planeta, ya después de toda esta fase caótica en el que nuestro planeta pues era una bola de fuego, en que daba vueltas, giraba de manera muy rápida, pues al pasar los miles y millones de años se empezó a estabilizar esa velocidad, el movimiento de rotación, de traslación de la Tierra empezó a estabilizarse y empezaron a formarse océanos. Y al formarse los océanos, obviamente, empezaron a haber cianobacterias o estromatolitos que empezaron a producir oxígeno. A partir de la generación de oxígeno en los océanos, empezaron a generarse bosques submarinos en todos los océanos. Y esos bosques submarinos, pues obviamente realizan la fotosíntesis. Y a partir de que realizan la fotosíntesis, el oxígeno empieza a aumentar mucho más en el océano y entonces se empieza a generar vida que en un principio pues eran moluscos, eran peces invertebrados y con el tiempo, bueno, pues ya hubo peces vertebrados como las ballenas, los tiburones, los cangrejos. Bueno, los cangrejos tienen un exoesqueleto, pero ya los vertebrados empezaron a florecer en todo el océano. Muchos miles de millones de años después, gracias a que se siguió generando oxígeno, empezó a haber vegetación en tierra en nuestro planeta. Y esa vegetación en tierra, pues obviamente empezó a evolucionar, empezó a generar mucho más oxígeno y con el tiempo ya empezamos a tener especies en tierra, es decir, la biodiversidad empezó a crecer en nuestro planeta. Y mientras más vegetación ha habido, pues obviamente también los niveles de oxígeno se empezaron a elevar en todo el planeta. Esos niveles de oxígeno pues trajeron vida, trajeron varias edades geológicas en las que se desarrollaron diferentes tipos de especies, pero todo dependía de la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera. Cuando hubo más oxígeno fue cuando la vegetación pues se hizo más exuberante, cuando empezaron a haber especies como los dinosaurios, que son ya especies mucho más complejas, ¿verdad? Pero que tenían ese gran tamaño y la vegetación en el planeta era mucho más grande también, porque los niveles de oxígeno alcanzaban el 35%. Necesitamos varios elementos en la atmósfera para que haya vida, pero el más importante es el oxígeno. Y esos niveles de oxígeno son los que han determinado las eras geológicas en nuestro planeta. Cuando los niveles de oxígeno han bajado y los niveles de dióxido de carbono se han elevado, ya sea por actividad de los volcanes o ya sea por meteoritos que han impactado nuestro planeta, pues se ha llegado a calentar y esos niveles de dióxido de carbono han aumentado y es lo que ha marcado precisamente las extinciones y las eras geológicas en nuestro planeta. Hasta que llegamos a un punto en el que llegamos al Holoceno, en el que las estaciones del año pues se hicieron estables. Y esa estabilidad en las estaciones del año pues llevaron al ser humano, que apenas tiene aproximadamente unos 300.000 años sobre este planeta. A partir de entonces pues se empezó a descubrir la agricultura. Esta estabilidad permitió que el ser humano comenzara a tener comunidades, de que dejara de ser nómada y que empezara con la agricultura. Pero ¿qué sucede cuando empieza la agricultura? Pues obviamente los bosques empiezan a perder terreno. Empezamos a cortarlos, empezamos a usar esa madera, empezamos a desarrollar maíz, trigo, a producir nuestros propios alimentos y todo eso modificó nuestra civilización y le empezó a dar forma. Y desde entonces, pues dependemos del comercio, toda la actividad de nuestra civilización ha dependido del comercio, pero también de la explotación de nuestros recursos naturales porque obviamente al cultivar la tierra pues necesitamos usar agua para que puedan crecer los cultivos y todo eso pues nos ha
eh, hemos ido en detrimento de los ecosistemas para darnos servicio, a tal grado pues que en la actualidad, ¿verdad? En estos tiempos en que la era industrial aún sigue creciendo en todo el planeta, pues esta actividad industrial pues no respeta los ecosistemas, utiliza los recursos naturales para producir X cantidad de productos que incluso muchos de ellos no los necesitamos, pero que sin embargo pues han contribuido a que nuestros ecosistemas se debiliten. Los ecosistemas de agua dulce en tierra, los mares, los océanos, todos ellos están sufriendo un detrimento tremendo desde que empezó la agricultura, desde que empezamos a desarrollar la civilización tal y como la conocemos. Entonces, les he platicado todo esto para que comprendamos que primero han existido los bosques, la vegetación, y a partir de que existen tanto en el océano como en tierra, a partir de eso, entonces se forma la vida. De tal manera que en cuanto empezamos a usar la agricultura, pues empezamos a invadir el hábitat de muchas especies, empezamos a deforestar nuestro planeta. Algunas veces en el presente, por ejemplo, la deforestación no es nada más por los servicios ecosistémicos que nos dan, que son la madera, que son la formación de acuíferos, la formación de los bosques atraen lluvia, los bosques dan vida, producen oxígeno, absorben dióxido de carbono. Entonces, sin ellos, obviamente, el proceso de la vida se suspende en todo el planeta, porque ellos fueron los que nos dieron vida primero a nosotros. Entonces ya estamos llegando a un punto crítico, estamos llegando a una emergencia en el que con estos eventos en que se quemaron los bosques por la actividad de los agricultores que quisieron sembrar aguacates y que quemaron sus tierras para que pudieran cultivarlo, pues nos trajeron a este momento tan crítico en nuestro país. Y definitivamente el día de ayer fue cuando se declaró, en esta misma semana se declaró ya oficialmente en el país una emergencia hídrica, no solo por los estados del norte, sino también por el resto del país, en que las sequías pues han estado prosperando de manera muy importante. Entonces nuestra labor en Mujeres Reforestando el Mundo, pues ahora es mucho más, tiene que ser mucho más firme, mucho más eh, motivadora para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos nosotros, en el que tenemos que recuperar los bosques de nuestro planeta para que volvamos a tener lluvias y volvamos a tener acuíferos llenos y que todos los cuerpos de agua o las presas donde se conserva el agua para cultivos o para surtir a las grandes ciudades que tenemos en este país, pues para que se siga dando esta disposición del agua. Entonces tenemos un trabajo inmenso que realizar, tenemos que hacer campañas de reforestación mucho más agresivas, mucho más importantes, mucho más continuas. Como les comentaba, comenzamos yendo a las escuelas a dar estas pláticas en estos colegios en el que pues hemos estado muy satisfechos con nuestro trabajo. Les hemos regalado arbolitos para que los planten en sus casas o para que los planten en los bosques con la ayuda de sus padres, pero que de alguna manera causemos en ellos esa conciencia de la necesidad de recuperar los ecosistemas, porque sin ellos nuestra vida no es posible. Y pues también obviamente les hablamos sobre los cambios climáticos, sobre la contaminación ambiental, como tenemos 9 ciudades en este país en los que ya rebasamos los niveles de dióxido de carbono eh, que nuestra salud puede permitir, ya alcanzamos niveles críticos, causa enfermedades pulmonares como el asma, como cáncer de pulmón, pero algo muy importante también, este exceso de contaminación, este exceso de dióxido de carbono, también está produciendo en los pequeños la pérdida de capacidad cognitiva, es decir, su nivel de comprensión para aprender pues está disminuyendo. Y obviamente pues eso es trágico, ¿verdad? Porque es cuando más necesitamos esa capacidad cognitiva para poder crear, para poder imaginar las soluciones que necesitamos implementar en todo el mundo.
Desde luego, pues tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero para evitar que el planeta se siga calentando y que lleguemos a puntos de no retorno en algunos de los ecosistemas terrestres. Y, por ejemplo, el ecosistema mucho más afectado, en el que ya es muy difícil que podamos regresar a como era antes, es el derretimiento de los glaciares. Este derretimiento ya no es posible detenerlo por el grado adicional que ya tenemos en la Tierra, en todo el planeta a nivel de clima general. Sin embargo, existen algunas poblaciones, existen muchos lugares, muchas localidades en todo el planeta en que esas temperaturas, pues, por ejemplo, hay 10 grados más aquí muy cerca de Toluca. Hay poblaciones que tienen ya 10 grados más que hace 20 años, pero a nivel global, pues es 1.1 grados centígrados adicionales. Entonces, cada grado de calentamiento general, pues causa que a nivel local, pues esas sequías, esos problemas del clima, pues se agraven mucho más y hay lugares mucho más calientes que hace 20 años, como les mencionaba. Entonces, estamos haciendo conciencia en los jóvenes sobre la necesidad de reducir nuestras emisiones, les estamos dando consejos sobre cómo evitar el transporte aéreo, cómo tenemos que reducir el uso del transporte aéreo porque es uno de los más contaminantes de la atmósfera. Esa turbocina que se usa, pues contamina bastante y ha cambiado el clima también del planeta. El transporte terrestre, la producción de petróleo, las plantas de carbón, todos esos elementos pues son los que han estado calentando el planeta. Y estos chiquitos están comprendiendo más o menos cuál es la ciencia de los cambios climáticos y están formando conciencia. Ahora ellos ya están considerando estudiar carreras en las que se estudie la ciencia de los cambios climáticos, pero sobre todo las ciencias de la Tierra. Porque al estudiar las ciencias de la Tierra, pues podemos tener más opciones para sanear nuestros océanos, para sanear nuestra atmósfera, para sanear nuestros ecosistemas, para poder salvar más especies que ya hemos estado perdiendo. Casi el 50 de las especies se han perdido en los últimos 50 años. Entonces es grave el avance de la extinción que estamos provocando por invadir el hábitat de tantas especies cada vez que estamos talando los bosques. Ahora, los bosques son afectados no nada más para dar paso a la agricultura, también para se cede terreno para que el ganado pueda pastar y de igual manera se utiliza mucho más agua, de tal forma que esos recursos hídricos también se están agotando debido a la ganadería. Y además se produce gas metano que calienta mucho más la atmósfera que el dióxido de carbono. Entonces, por eso se está sugiriendo, y el Papa Francisco está sugiriendo que nos hagamos veganos. ¿Para qué? Para que esas tierras que se han sacrificado para que crezca ganado, pues se recuperen para la plantación de bosques, de nuevos bosques o de más bosques. Otro de los aspectos que están aprendiendo estos pequeños es que es necesario pedir a las autoridades que cada día se dan más terrenos para zonas naturales protegidas. ¿Para qué? Para que esos bosques se extiendan y podamos recuperar. El hecho de que tengamos estas sequías, pues pueden llevarnos a hambrunas muy importantes, llevan a un incremento en los precios de los alimentos, pero sobre todo, pues la disponibilidad de esos alimentos, pues ya no es segura, ¿verdad? Con este tipo de sequías. Y ya muchas personas, no nada más las especies que están perdiendo el hábitat, sino que también ya muchas personas están perdiendo el agua que necesitan para realizar una vida normal. ¿Verdad? Necesitamos tomar el agua, necesitamos ducharnos, necesitamos cocinar y necesitamos agua para lavar nuestra ropa. Pero toda el agua que se utiliza en la agricultura y en la ganadería, créanme que son cantidades tremendas de agua y que poco a poco pues tenemos que estar modificando algunas estrategias. Por ejemplo, en México tenemos varias plantas tratadoras de aguas residuales, como lo hemos visto en otros programas, que se necesitan reactivar. Pero para que se reactiven,
pues obviamente necesitan más presupuesto, necesitan no pagar electricidad, que es ahora bastante más cara que antes, necesitan eficientar el uso, modernizar estas plantas de tratadoras de aguas residuales para que las empresas realmente no arrojen sus desechos tal y como van a los ríos, como tenemos el caso del río Lerma aquí en Toluca, que está muy cercano, pero que no se ha respetado la regulación. Estas empresas no se han responsabilizado de su obligación de dar tratamiento a las aguas residuales. Y entonces ese río Lerma, en lugar de llevar agua pura, cristalina, que necesitamos para beber, para vivir, pues ya no tiene casi agua por un lado por las sequías y por el otro, la poca agua que tienen pues está contaminada, de tal manera que es un río biológicamente muerto. Y está pasando lo mismo en muchos ríos de nuestro país. Y que aunque tratemos de mejorar las normas, que sean más estrictas en cuanto a tratamiento de aguas residuales, si no se cumple la ley, pues obviamente pues no podemos lograr nuestros objetivos de que esos ríos vuelvan a ser limpios, vuelvan a tener aguas cristalinas. Es posible, pero siempre y cuando se cumpla esa regulación y siempre y cuando también el presupuesto de esas plantas de tratamiento de agua residual, pues en lugar de que tengan del presupuesto de los municipios, que es muy bajo, pues que ahora pase a los estados, al gasto federal, en donde hay más recursos y que sería más probable, más seguro que se echen a andar nuevamente esas plantas de tratamiento de agua residual. Ahora, la agricultura es en donde más agua se utiliza. Más o menos el 70% del agua dulce en tierra es usado por la agricultura. Y aquí hemos planteado soluciones, por ejemplo, que la agricultura, en lugar de usar el agua pura, el agua cristalina, pues use agua ya tratada para poder regar sus cultivos. Otra razón muy importante es que esos ríos, ¿verdad?, no lleven glifosato. Los glifosatos se utilizan para la fertilización de suelos y se utiliza también para que se desarrolle mejor la agricultura. Sin embargo, esos agroquímicos pues hacen mucho daño a los mismos suelos, con el tiempo van perdiendo su fuerza y obviamente también afectan la salud de quienes los manejan, de los agricultores, y obviamente pues también afectan nuestra salud de quienes los consumimos estos productos llenos de glifosatos. Además, cuando llueve y esos agroquímicos llegan a los ríos, pues obviamente van matando el oxígeno, se mueren los peces que pudiera haber en esos ríos y llegan a los mares y en los mares forman zonas muertas. Y en esas zonas muertas, obviamente, ya no hay oxígeno, entonces las especies que se acercan mueren asfixiadas. Entonces, allí estamos viendo cómo el deterioro del medio ambiente, el deterioro de todos los ecosistemas terrestres, pues sigue en aumento. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, y es una cuestión que ya estamos educando a estos pequeñitos en las escuelas, pues es que utilicen ese derecho a un medio ambiente sano y que a través de sus propias escuelas ellos puedan pedir una legislación mucho más justa, mucho más eficaz, pero sobre todo que salvaguarde los ecosistemas terrestres en nuestro país. Eso es importantísimo. Y como les decía, bueno, pues ya oficialmente se declaró en nuestro país esa crisis hídrica, que no es nada, no es algo menor, es algo bastante grave, porque nos puede llevar a hambrunas. Entonces, nuestra tarea de reforestar a nuestro país es fundamental, además de las barreras verdes que pretendemos formar en el norte del país, en donde ya se llegó, como les decía, a un nivel crítico en el que ya no tienen ni siquiera para lavar su ropa ni agua para tomar. La única agua disponible es las que tienen las refresqueras o las empresas que venden agua plastificada. Entonces es muy triste, ¿verdad?, que todos estos conflictos ahora se están conjugando y están empeorando la situación en nuestro país. Y bueno, próximamente ya vamos a estar yendo a parroquias precisamente a invitar a las familias a unirse a nuestro proyecto de reforestación en zonas protegidas,
Por cada uno de sus hijos se plantan 25 arbolitos en zonas protegidas y eso se llama Mi Pequeño Bosque. Ese programa se llama Mi Pequeño Bosque y los niños y sus familiares son responsables de llevar agua a estos arbolitos en tiempos de secas durante sus primeros 7 años de vida. Entonces, de esta manera estamos garantizando la reforestación, pero también estamos fomentando la cultura de amor a la naturaleza, del cuidado del medio ambiente en los chiquitos, porque a ellos les encantan las especies, les encantan las aves, los conejitos, los venados. Son especies que ellos no quieren ver que desaparezcan de nuestro planeta y que sin embargo ya están muriendo. Y la única manera de recuperar la vida de ellos y de nosotros como seres humanos pues es recuperando nuestros ecosistemas. Entonces estamos en una campaña intensiva, sobre todo ahora que ya tenemos oficialmente esta emergencia hídrica en todo el país. Y los invitamos también a que se inscriban, de que inscriban a sus hijos, a sus familias a este programa que se llama Mi Pequeño Bosque. Pueden enviarnos un correo electrónico a mujeresreforestandolmundo@hotmail.com, perdón, gmail.com, mujeresreforestandoelmundo@gmail.com. Ahí pueden enviarnos su nombre, su ubicación y les vamos a enviar un formato en el que ustedes tienen que llenarlos para inscribir a sus hijos. Son datos muy importantes que tienen que proporcionar para que nosotros podamos realizar esa calendarización de reforestaciones y hacerlos llegar a las zonas naturales protegidas más cercanas a su localidad. Entonces es todo un programa, es todo un proyecto de recuperación ambiental en el que es urgente que en nuestro país recuperemos estos espacios verdes, esta vegetación que existió antes que nosotros y que la necesitamos para nuestra vida. Entonces, pues estaremos esperando que se unan a nosotros, a nuestro proyecto, y sobre todo que compartamos esta responsabilidad y este deseo de recuperar nuestros ecosistemas y la vida de tantas especies que ya han desaparecido de nuestro planeta. Seguimos en contacto. La próxima semana tendremos algunas entrevistas y algunas noticias de las más importantes a nivel mundial con la presencia de Miguel Ángel de Alba. Nos da mucho gusto haberlos tenido en este programa. Reciban un cordial saludo y reciban también un saludo de mis compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si. Le damos las gracias al movimiento, a Plataforma Radio Digital por hacer posible este espacio y los vemos la próxima semana. Muy buenas noches.